Comienzo de semana para ti. Y felicitaciones por la transmisión de anoche, Victoria. Muchas gracias. Lindísimo, y buenas tardes, Malena y Mariano. Bueno, ya creo que fue suficiente tema ceremonia de los Oscars. Además, los mensajes que da la Academia ya se han recibido, el mensaje a Netflix, el mensaje a Trump y en el medio todas las valoraciones de las personas que han visto las películas y comparten o no los resultados. Ha sido una ceremonia que por lo menos agradezco desde en nombre del canal que hayan seguido del otro lado de la pantalla. Bien, hoy el tema que nos convoca, lógicamente, en el análisis evidente después del 23F es Venezuela. Claro. Y no sé qué piensan ustedes. A ver, aprovecho a preguntarles porque ¿es realmente Venezuela, ustedes creen, el escenario que está bajo la lupa del mundo por auténtico interés por su crisis humanitaria? ¿O a esta altura del partido y de los acontecimientos, Venezuela es el botín de guerra de cuestiones ideológicas? Entre quienes apoyan o no a Maduro, entre quienes apoyan o no a Guaidó, entre quienes apoyan intervencionismos de un lado o del otro, sí, porque están los que atacan a Estados Unidos, pero el de Rusia les parece fenomenal. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Y hay de las dos partes. Y Venezuela está en el mapa geopolítico por un montón de razones. Acá es preguntarse si es el huevo o la gallina, ¿no? Recordemos que es un país, aparte con un recurso natural como el petróleo, que hay una situación de crisis humanitaria instalada y una crisis institucional también. Entonces, el debate ideológico está presente, sí. No es solo que necesita la ayuda humanitaria de toda América, ¿no? Exacto. Y ahí, en ese escenario es que nos intentamos mover quienes estamos en los medios de comunicación o quienes generan opinión pública, ¿no? Porque si algo que está claro es que una verdad objetiva sobre lo que pasa en Venezuela nadie tiene. Viene cargada de muchas subjetividades, con información sesgada de un lado y del otro. Me hace acordar tanto aquella frase de hagan de cuenta que nos dicen la verdad y nosotros hacemos de cuenta que les creemos, ¿no? Gracias, chicos, y vamos a intentar seguir en profundidad este análisis ahora en el programa. Importante escuchar todas las campanas, sí. ¿No? Nos vemos. Un abrazo, Victoria. Chau, chau. Gracias. Ya saben de qué va, ya lo dejamos planteado. Y antes de empezar con el debate en el panel, más los invitados y tribuna, me gustaría repasar con ustedes un informe de Telemundo que ha intentado de alguna manera poder salpicar con distintas voces lo que son los hechos desde el 23F. Un 23F que, no sé, el mundo tal vez pensaba que suponía la caída del muro de Berlín y nada cayó y no sé, de ahora en más, no sé si alguien lo sabe, cómo va a evolucionar. Por favor, director. Era el día señalado por la oposición. Y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Y la usurpación cesa sí o sí en Venezuela. Pero el gobierno venezolano advirtió que no permitiría el paso de los camiones. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo. Las concentraciones convocadas por ambas partes para este fin de semana en todo el país y en especial en la frontera anticipaban la tensión. El día empezó en calma, con los camiones partiendo de los centros de acopio fronterizos en Colombia y Brasil. El titular de la Asamblea Nacional estaba del lado colombiano junto al presidente Duque y los mandatarios de Chile y Paraguay, y también con el secretario de la OEA, Luis Almagro. Sobre los 3 puentes que unen Venezuela y Colombia sobre el río Táchira, avanzaban los manifestantes y el vallado y la Guardia Bolivariana formada estaban a la vista. En algunos puntos, los manifestantes retiraron las vallas y fueron al enfrentamiento. Allí unos 50 jóvenes forcejearon con la policía y tiraron piedras hasta que fueron repelidos con gases lacrimógenos. Hubo otros que optaron por acercarse y tratar de convencer a los agentes de que los dejaran pasar. Ustedes también son venezolanos, les decían. Ustedes no tienen la culpa, es su empleo. Bueno, ahora también estamos necesitados. Todos sus hijos, su mamá, su abuela. Una agente lloraba y asentía, pero no se movió. Los camiones avanzaron por el puente hasta llegar a la cabecera del lado venezolano, en donde quedaron bloqueados. 2 camiones que estaban del lado colombiano del puente Santander fueron incendiados. La oposición culpa a los militares y el oficialismo dice que fueron quemados por los mismos manifestantes.
Los enfrentamientos también se dieron en otras ciudades, con pedradas, ataques a policías, represión y actos de vandalismo. En Táchira, los manifestantes llamaron traidores a los militares. Según la oposición, unos 60 militares desertaron este sábado y reconocieron a Guaidó como presidente. 12 de ellos lo hicieron tomando tanquetas y arremetiendo contra el vallado fronterizo. Atropellaron a varias personas y se entregaron desarmados del lado colombiano. Fueron recibidos con aplausos y hablaron con Guaidó. Orden, comandante en jefe. Señor, felicitaciones por ponerse al lado de la Constitución, de su pueblo. Entiendo las motivaciones de ustedes, tenientes, sargentos. Su motivación es la del pueblo de Venezuela. Proteger a nuestra gente, a nuestras familias que entren en un interés a la libertad de nuestro país. Los enfrentamientos dejaron al menos 2 muertos y 30 heridos en Santa Elena de Guairén, frontera con Brasil. La Cancillería colombiana informó que en total hubo más de 280 heridos. Al atardecer, sin lograr avances y con estallidos de violencia en toda Venezuela, resolvieron dar marcha atrás. En Caracas, miles de opositores vestidos de blanco y con banderas venezolanas protestaron frente al aeropuerto militar La Carlota, mientras Maduro lideraba un acto durante el que anunció la ruptura de relaciones con Colombia. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí, Luis García! Colombia no reconoce a Maduro como presidente, pero ordenó a sus funcionarios abandonar el país por razones de seguridad, informó la Cancillería. Así, el sábado terminó con una Venezuela más aislada, herida y dividida. Bien, panelistas, ¿es posible desarrollar o tener una opinión formada sobre qué pasó o cuáles son las consecuencias del 23 de febrero? Algunos entienden que se fortaleció a Maduro, otros entienden que pasó exactamente lo que buscaba Guaidó, que le den o que se le justifique entonces este llamado a mantener todas las opciones abiertas, que obviamente incluye la intervención militar, algo a lo que el propio Grupo de Lima hoy está pidiendo que no. ¿Qué pasó? Yo creo que pasó lo que la oposición venezolana de algún modo esperaba que pasara, ¿no? Cuando nosotros veíamos a Maduro una y otra vez diciendo que no pasarán, viendo que esta ayuda humanitaria se ha convertido en una clave política en realidad, porque lo que estamos hablando es de algunos camiones que sabemos que no van a salvar a la población venezolana, la salida está por otro lado. Evidentemente la situación en Venezuela, los fallecidos, los heridos, la quema de los camiones, es lo que necesitaba Guaidó para estar a esta hora en Bogotá, reunido con el Grupo de Lima, pidiéndole al vicepresidente de Estados Unidos que no descarte la ayuda militar. Por ejemplo, acaba el presidente de Colombia de pedirle también a Estados Unidos que los bienes que Venezuela tiene en Colombia sean embargados y los pueda utilizar en realidad Guaidó, que sea quien administra los bienes de Venezuela fuera de Venezuela, y creo que el plan continúa como se visualizaba hasta ahora. Esto no es un respaldo, mis declaraciones no son un respaldo a Maduro, son un análisis de, qué era la ayuda humanitaria en este escenario, mientras creo que, por supuesto que Venezuela vive una crisis humanitaria y que la ayuda debe llegar de la mano de organismos como Naciones Unidas, Cruz Roja y demás. Porque es bien interesante algunas cifras, por ejemplo, ¿no? Se dice que Estados Unidos estaría dando una ayuda de unos 60 millones de dólares. 18.000 millones de dólares es lo que tiene Venezuela fuera del país embargado a causa de medidas que ha implementado Estados Unidos. Entonces, realmente, tanto Estados Unidos como Colombia, ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, embargó a Venezuela la compra de medicamentos, impidió que se le vendiera desde Colombia medicamentos a Venezuela. Entonces creo que esto no es de ahora, ¿no? Esto es visualizar de algún modo esta movida política, que es que los mismos que bloquearon a Venezuela ahora organizan todo esto para seguir adelante con un determinado plan. Las palabras de Guaidó son las mismas de Trump, son las mismas de Almagro, que estuvo allí participando también en la frontera. Después hablemos del lapsus o el acto fallido de Almagro. ¿La misma lectura tenés o diferente, Graciano? Sobre los acontecimientos del 23 de febrero, que fueron noticia en todo el mundo, se pueden hacer muchas lecturas. Yo creo que la lectura que por lo menos a mí me gustaría
reflejar en mis palabras, es que lo que pasó el fin de semana en la frontera, no solamente en la frontera entre Venezuela y Colombia, sino también en la frontera con Brasil, que no tenemos imágenes con tanta, digamos, extensión como la de la frontera de Colombia, fueron acontecimientos muy importantes que permitieron que lo que quizás hasta ahora estaba, digamos, en un segundo plano en la atención de la opinión pública internacional, hoy esté en primer plano. Basta repasar los diarios de habla inglesa, de habla francesa, de habla española, los diarios de Italia, los diarios de todas partes del mundo para comprobar que está en primera plana. Y no es frecuente que una crisis en América Latina esté en la primera plana de la prensa mundial. No es frecuente. Sucede cada tanto. Y cuando sucede es porque lo que está detrás de esa crisis es un hecho que impacta en el mundo entero. ¿Y por qué impacta en el mundo entero claramente esta crisis? Porque no es solamente una crisis regional, no es solamente una tensión que puede haber hoy entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, luego de la ruptura de relaciones, o lo que puede también existir quizás en un plano menos evidente y notorio con Brasil. Lo es porque se están cruzando hoy en Venezuela los intereses de Cuba, los intereses estratégicos de Estados Unidos, los intereses estratégicos de Rusia, de China y de Irán, los intereses de varios países latinoamericanos que, si bien no tienen una fuerza militar expresiva, sí buscan dejar atrás un tiempo de enfrentamiento, un tiempo de división en el medio del continente. Por lo tanto, es muy importante, digamos, lo que va a pasar de ahora en adelante. Hay gente que está auspiciando una intervención militar como si ese fuera el centro de la cuestión. Y la cuestión es simplemente entre dictadura y democracia, entre libertad y opresión. Ese es el dilema que está planteando. ¿Pero el camino entre uno y otro? El camino entre uno y otro tendrá los perfiles propios que tendrá Venezuela como lo tuvo en otros países. ¿O acaso es la primera vez que en el mundo se plantea un dilema entre libertad y dictadura? ¿Es la primera vez que se plantea entre democracia y tiranía? No, no es la primera vez. ¿La alternativa de la intervención militar te parece válida? No necesariamente. En Argentina, por ejemplo, la dictadura militar cayó luego del fracaso estrepitoso de la Guerra de las Malvinas. En Chile hubo una salida diferente de la dictadura, no fue, digamos, no fue una salida violenta, ni fue tampoco con intervención militar. En la dictadura de los coroneles en Grecia fue diferente, lo fue diferente en la transición de la dictadura franquista en España o de la dictadura salazarista en Portugal, fue diferente también en Uruguay. Por lo tanto, me parece que establecer a priori un modelo, es con intervención militar extranjera o no, me parece que es un error. Me parece que el punto... Bueno, yo estoy diciendo lo que me parece a mí. Yo no vengo acá a repetir el verso de nadie. Yo digo lo que me parece a mí. Por lo tanto, a mí me parece que es entre dictadura y democracia. Me parece que es entre tiranía y libertad. Y como en cada escenario del mundo donde se plantea este dilema, bueno, en la Europa comunista hizo implosión el sistema. Hizo implosión. Un buen día estalló todo en 1000 pedazos porque el sistema no aguantaba. ¿Cómo no va a aguantar en Venezuela? Fueron ya 120 militares los que desertaron o abandonaron las filas del ejército bajo las órdenes de Maduro. Bueno, quizá el fin de semana el general Hugo Carvajal, jefe de inteligencia de Chávez, también abandonó el régimen. Por lo tanto, este proceso que ya empezó, que ahora está goteando, quizás llegue un momento en que también se dividan las Fuerzas Armadas que están respaldando la dictadura militar como la respaldaron en otros países. Y quizás ese sea el momento de la verdad. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que sigue siendo todo un manto muy negro lo que pasó el sábado, ¿no? A mí, lo de la ayuda humanitaria, yo coincido con lo que decía Verónica. Me parece que la ayuda humanitaria era más simbólica que verdadera, porque no iba a solucionar los temas de Venezuela. A mí me llama la atención incluso que Gestoso, que se supone Jorge Gestoso, ¿se acuerdan? El que estaba en CNN, que muestra como que fueron los propios partidarios de Guaidó que quemaron la ayuda humanitaria. Por otro lado, se muestra de que no, de que fueron los chavistas, y que si se estaba buscando una cuestión de confrontación... Aun cuando, perdóname, pero aun cuando fuera simbólica, según lo que plantea Verónica, el ingreso de esta ayuda humanitaria, ¿no hubiera sido también simbólico por parte de Maduro permitir el ingreso y de alguna manera, bueno,
una forma de contemplar las necesidades de su propio pueblo? Sí, claro, pero eso que evidentemente, sí, por supuesto, pedirle a Maduro algo que sea de sensibilidad creo que es Bueno, le están pidiendo diálogo, le están pidiendo negociación, si tiene sensibilidad tampoco va a correr sensibilidad eso. No tiene, tampoco más Cavidrio, ¿no? Porque rompe relaciones con Colombia, pero en Brasil hubo lío también, con la frontera con brasileña, y con Brasil no hace nada. Sí, el hombre no más Cavidrio. Sin lugar a duda, creo que la situación en Venezuela se sigue poniendo cada vez más tensa, más tirante. Me preocupa de que la intervención militar esté más sobre la mesa todo el tiempo, porque las experiencias en América Latina de las intervenciones militares, sí, pero yo pienso en América Latina, porque si no dice que estamos hablando de otros países. No quiero hablar ni de Libia, ni de Siria, no, vamos a hablar de América Latina. ¿Ah? Las intervenciones militares en América Latina nunca han sido muy favorables para el pueblo, en definitiva. Y yo sigo pensando en que la única forma de salir de esto es seguir insistiendo con el diálogo. Con el diálogo, porque yo no quiero más muertos. Ya hubo unos cuantos este fin de semana y yo no quiero más muertos en Venezuela. Sí, la verdad que con franqueza, a propósito de lo del sábado, coincido con Alfredo que me parece que todavía hay noticias demasiado... Bueno, no, a ver... El día sábado, las primeras noticias que recibíamos nosotros era que el gobierno de Maduro había quemado los camiones, ¿no? Sí, sí. Camiones que nunca entraron a Venezuela, camiones que estaban en Colombia. Bien, después se aclaró que estaban en Colombia, entonces que quizás no fue la gente de Maduro, etc. Entonces estos comentarios, me parece que igual es como tener una mirada muy a la chiquita de un problema que sigue teniendo... problemas que lucen como insalvables porque está fallando la política. La crisis política no se está pudiendo resolver por la vía política. Y desde esa perspectiva, los dos actores principales, el gobierno por un lado y la oposición por el otro, no parecen estar a la altura de la necesidad histórica, ¿no? Y por otro lado, también se divide en dos la comunidad internacional. Una, la que apuesta justamente a la salida política, la que dice, claro que se necesita ayuda humanitaria. Me parece que en líneas generales esto no lo puede dudar nadie. Ahora, para ayuda humanitaria hay protocolos establecidos, hay organismos establecidos, hay formas de hacerlo que no están bajo sospecha de ningún tipo ni clase. Es curioso que los que de verdad quieran la ayuda humanitaria, yo estoy entre ellos, no apelen a esos mecanismos y apelen a otros. En todo caso, insisto sobre el asunto, esto parece un déjà vu, de esta situación se sale negociando o con guerra civil o con intervención militar extranjera. Yo estoy por la primera. Bien, mientras hablas, las imágenes que teníamos, bueno, que estaban a tus espaldas y que ahora tenemos en pantalla completa es de lo que está ocurriendo en este momento, y es esta reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, ¿no? De hecho, podemos compartir un poco de audio que tenemos. Y por supuesto agradecer el liderazgo que ejerce hoy y que ha ejercido también a lo largo de estas deliberaciones nuestro canciller, el doctor Carlos Holmes Trujillo, y agradecer la presencia hoy de la señora vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Les comento que para el próximo bloque nos van a estar acompañando y sumándose a este debate la diputada por el Partido Nacional, Graciela Bianchi, el líder de Unidad Popular, integrante de la coordinadora antiimperialista contra la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, Gonzalo Abella. Pausa y ya venimos.